Ok, entonces continuamos con el ejercicio de régimen transitorio de corriente continua, circuito RLC. Tenemos el siguiente circuito, tiene dos fuentes de tensión y un condensador, ¿verdad? Tenemos también, el circuito dice que el interruptor permanece en la posición 1 durante mucho tiempo y luego en T0, en el tiempo T igual a 0, pasa a la posición 2, ¿verdad? Tenemos el condensador y en este lado tenemos una bobina también, o sea, tenemos circuito de condensador y de bobina, solo que en primera instancia los circuitos están separados, ¿no? En la parte del condensador actúa esta malla, ¿verdad? Y en la otra parte, y esta otra malla, ¿verdad? Y cuando pasamos el interruptor a la segunda posición, ahí sí entra el condensador y la bobina en esta malla, ¿verdad? Entonces me piden hallar y graficar B sub C, I sub L e I sub R para un tiempo de 20 a 100 milisegundos, ¿correcto? Entonces, en primera instancia, evaluamos el circuito cuando T es menor que 0, ¿verdad? Que el interruptor está en la posición 1. Al estar el interruptor en la posición 1, durante mucho tiempo el condensador se comporta como circuito abierto, ¿verdad? Por lo tanto, la corriente que pasa por aquí es 0. Y él está cargado mediante este divisor de tensión acá, mientras esta resistencia que está acá, él se carga al valor de esta resistencia, al voltaje que tenga esta resistencia. ¿Cuál es el voltaje de esta resistencia? Sería la tensión entre la tensión entre la resistencia, hallo la corriente, y la multiplico por esta resistencia y hallo esa tensión. O sea, en pocas palabras, 300 entre 100 más 100 por 100. En definitiva, el voltaje que tengo acá es de 150 voltios, ¿verdad? Como lógicamente tengo dos resistencias iguales y el voltaje es 300, la mitad es del voltaje para acá y la otra mitad del voltaje para acá, 150 voltios. Esa tensión, recordemos que es la tensión del condensador, esa se mantiene antes de abrir el interruptor y después de abrir el interruptor, ¿verdad? Después de cambiar de posición. ¿Por qué? Porque el condensador se opone a las variaciones bruscas de tensión, ¿correcto? De este otro lado del circuito tengo esta parte acá, ¿verdad? Como aquí está abierto, me queda así. La bobina se comporta como un cable, como un corto, ¿verdad? Y tengo acá la resistencia. Entonces, el circuito, por el planteamiento del problema, me señala la corriente hacia la derecha. Sin embargo, aquí observo que la corriente va hacia la izquierda en todo momento, ¿verdad? La corriente va hacia acá, hacia la izquierda. Entonces, como me lo están planteando así mismo se escribe acá. I sub L se plantea hacia la derecha. ¿Y a qué es igual a I sub L? A menos 50 voltios, ¿verdad? Entre 200, o sea, la corriente es de 0,25. Circula en sentido, es menos porque circula en sentido contrario al señalado, ¿verdad? La corriente, sin embargo, así lo vamos a trabajar. De aquí en adelante va a ser este sentido. Menos 0,25 la corriente hacia acá, ¿verdad? La corriente bueno, yo sé que I sub L, como es la bobina, se opone a los cambios bruscos de corriente. Entonces, en el instante C mero, o sea, C menos, o sea, el instante antes de abrir y es igual al instante después de abrir, o sea que la corriente no me va a variar. Ahora, la I sub R, para este caso, la I sub R es menos I sub L, sería 0,25, ¿verdad? Ese valor es un instante antes de abrir, pero como es una resistencia, el valor va a cambiar bruscamente al conmutar el interruptor, ¿verdad? Lo único que no me cambia es la corriente en la bobina y la tensión en el condensador. Ok, cuando T es igual a 0 más, o sea, un instante después de yo pasar este interruptor hacia la derecha,
¿Cómo me queda el circuito? Me queda de esta manera, ¿verdad? Tengo esta parte solamente y esta parte se abre, se queda afuera. Entonces analizo esta parte del circuito, ¿verdad? El condensador queda cargado, la bobina también está cargada porque es un instante 0 más. ¿Qué tensión dijimos que mantiene el condensador? 150 voltios, ¿verdad? Que es lo mismo tensión que traíamos de aquí. ¿Qué corriente mantiene la bobina? Igual, menos 0,25 amperios. Le mantiene igual. Ni la tensión ni la corriente cambia. Ahora, en la resistencia, si tengo el siguiente valor, ¿verdad? Ya tengo un voltaje acá. ¿Cómo es la corriente en la resistencia? Es el voltaje entre el valor de la resistencia. El voltaje sería 150, ¿verdad? Que es el voltaje del condensador. Entre 200 me da 0,75 amperios, ¿verdad? O sea que de 0,25 subió a 0,75 amperios en ese instante. Bueno, la corriente en el condensador, no me la están pidiendo, pero la puedo calcular. Sería I sub L, ¿verdad? La corriente que entra es igual a la corriente que sale. I sub C es igual a I sub L más I sub R, ¿verdad? I sub C sería menos 0,25 más 0,75. O sea, la corriente en el condensador sería de 0,50 en ese instante en que se conmuta el interruptor, ¿verdad? Y el voltaje B sub C, bueno, yo sé que B sub C, el voltaje del condensador, es igual al voltaje de la bobina más 50 voltios, que es el voltaje de la fuente, ¿verdad? Este voltaje que está acá es igual a este voltaje que está aquí más este voltaje que está acá. Por lo tanto, voltaje de la bobina B sub L en ese instante 0 más sería igual al voltaje del condensador menos los 50 voltios. O sea, 150 menos 50, 100 voltios. Correcto. Entonces, estas son las condiciones iniciales, ¿verdad? Ahora vamos allá a las condiciones finales, ¿verdad? Cuando t es mucho mayor que 0, o sea, t tiende a infinito, esa es la respuesta forzada, ¿verdad? Cuando t tiende a infinito, el condensador se abre, o sea, en régimen permanente él se abre y en régimen permanente la bobina se comporta como un cable, ¿correcto? Entonces me queda simplemente este circuito así, ¿verdad? Con esta resistencia de 200. Entonces, el voltaje en el condensador tiende a ser 50 voltios, que es el voltaje de la fuente. La corriente en el condensador tiende a 0, ¿verdad? Y la corriente en la resistencia sería entonces simplemente 50 voltios entre 200. 50 voltios entre 200, 0,25. La corriente en la bobina sería el contrario, ¿verdad? Menos 0,25 porque está señalada en sentido contrario. Entonces, vamos a pararlo por aquí. Continúo en otro video.